En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar inicio, queridos hermanos y hermanas, a la séptima clase de escatología. En la página 17 del folleto, ahí damos continuación. Estamos estudiando el entorno de la antigüedad y del Antiguo Testamento. Fíjense bien dos cosas, a ver si han captado. Recuerden que estuvimos hablando al inicio de Aristóteles, Platón, que son precristianos. Incluso algunos son prebíblicos o anteriores a la Biblia, entonces anteriores a la revelación del Antiguo Testamento, me refiero. Entonces, hemos mencionado algunos aspectos de la retribución, de la concepción corriente del Seol, del lugar de los muertos, el Hades, la vida, el destino del hombre, en un concepto del Antiguo Testamento que se refiere a una escatología individual, donde hablábamos también de la salvación, que es la espiritualización de la persona, la universalización de la misma salvación, el juicio, el día de Yahvé. ¿Recuerdan ustedes qué significa el día de Yahvé? El día del juicio final, el día de la venida del Redentor, el reino de Dios, el reinado de Jesucristo, etcétera, etcétera. Todo eso lo hemos referido ya en cuanto al análisis de la escatología de la antigüedad y del Antiguo Testamento. No pierdan de vista esos dos criterios. La antigüedad es lo pre-revelación, si podemos decirlo, porque no es precristiano, sino anterior a la revelación del Antiguo Testamento. Entonces, hablando hoy de la justicia divina, en los términos más antiguos, yo les diría prebíblicos, anteriores al Antiguo Testamento, todavía existe en ese momento mucha oscuridad sobre la justicia divina. ¿Por qué? Porque no tenían el concepto de lo divino, por lo tanto no había para ellos en la justicia divina una proporción entre el hecho delictivo y el castigo divino. Acuérdese que la aplicación de la ley positiva humana es, esto hiciste, este es el pago de tu castigo. Entonces, para los pueblos antiguos, el antiguo Israel, en la antigüedad, entonces no tenían el concepto de proporción entre el delito y el castigo divino. Pero con el influjo de la Sagrada Escritura, ya en el profetismo, ya se fue moralizando este concepto de Yahvé, y también a Yahvé le proyectaron todos los ideales éticos. O sea que Dios, con la ley y los profetas, todo eso, entonces había un concepto moralizante, ético de la vida, ¿verdad? Comenzamos en ese tiempo entonces a tener un concepto casi matemático de la retribución. Fíjense bien que en la antigüedad, antes el criterio prebíblico era que no había proporción entre el acto delictivo y el castigo divino. Sin embargo, con el profetismo, eh, dándole un concepto moralista a Yahvé y dándole a Yahvé una proyección de todos los ideales éticos, ya se puede ir teniendo con el Antiguo Testamento un concepto casi matemático, ¿verdad? De la retribución. Acuérdense de la ley del talión. Me quitas un ojo, te quito un ojo. Me robas un ganado, yo te robo un ganado. Me matas mi hermano, yo te mato a tu hermano. Era matemática, la retribución, ¿se acuerdan, verdad? Con la ley del talión. Entonces, para la antigüedad, el pueblo de Israel, hay una proporcionalidad exacta
entre el hecho humano y el castigo divino. De ahí entonces empieza a surgir esta esperanza en la retribución. Si yo me porto bien, voy a tener una retribución, voy a tener un pago en felicidad en el futuro, ¿verdad? Entonces, veamos la fase de la retribución colectiva y temporal, porque más o menos era el criterio, que la retribución para el pueblo de Israel era temporal, no era escatológica, era temporal y yo diría incluso era actual. No era para el futuro, sino el para hoy. La retribución era para hoy, porque ellos tenían la experiencia que porque se portaban mal, venían los enemigos y atacaban al pueblo de Israel. Era una cosa que ellos la estaban viviendo en el tiempo, era temporal, no era trascendente, no era una escatología de futuro, era la actuación inmediata, mal comportamiento, castigo inmediato. Entonces, la fase de la retribución colectiva y temporal la tenemos en los siguientes libros del Antiguo Testamento. En primer lugar, los profetas preexílicos. Yo les envié un cuadro donde están los profetas anteriores al exilio de Babilonia, los profetas que vivieron el exilio de Babilonia y los profetas que surgieron post exilio, después del exilio de Babilonia. Entonces recuerden eso, repásenlo porque nosotros vamos a tener una mejor comprensión de quiénes fueron los profetas. En primer lugar, los preexílicos. Los profetas deuteronómicos, los que redactaron el Deuteronomio, el libro de los jueces, el libro de Samuel, el libro de los reyes, los profetas posexilio, Joel, Zacarías, el tercer Isaías. Recuerdan que yo les hacía referencia al tercer Isaías. Entonces, todo ello se referían al siguiente criterio, la siguiente tesis principal era: Israel la hace, Israel la paga. Esa era la definición, el concepto que se tenía entonces de la retribución colectiva y temporal en el momento. Si actuabas mal, ahí nomás te venía tu pago. No acumulabas como ahora creemos con la fe cristiana, que si nos portamos mal, ahí vamos acumulando, porque recuerden que Jesucristo hace la referencia del mal comportamiento con el trigo y la cizaña. Dice el Señor, la cizaña, no, 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 no la corten, ahí déjenlo. Como quien dice, el malo que sigue haciendo el mal, que al final va a ser su paga. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía un concepto temporalista, digámoslo así, o sea que no había futuro, sino que ahorita, si te portas mal ahorita, ahorita mismo se te cobra. La ley del talión, me sacas un ojo, te saco tu ojo. Es inmediato. Me roba una vaca, yo te robo una vaca. Me matas a mi madre, yo te mato a tu madre. Era una cosa a lo inmediato, la retribución. Sin embargo, después de esto, hay algunos textos anteriores a la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento que ya empiezan a tener un presentimiento sobre la resurrección de los muertos. Recuerden que nuestro tema escatológico es la vida, las postrimerías del hombre, la vida después de la muerte, el escatón, la vida después de ir a la tumba, pues. Entonces, entre los criterios del Antiguo Testamento, pues entonces estamos hablando que algunos textos apocalípticos del Antiguo Testamento ya tienen unos ciertos sentimientos o presentimientos sobre algún estilo de retribución y resurrección posterior a la vida, pues. Por ejemplo, el libro de Reyes. En este libro de Reyes se encuentran textos de resurrección. Por ejemplo, la viuda de Sarepta,
El libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 1 y siguientes, el libro de Ezequiel en el capítulo 17, del 1 al 14, recuerdan el relato de los huesos secos, la restauración de Israel, es el significado de los huesos secos. Si no saben qué cosas son los huesos secos, tienen que irlo a leer en el profeta Ezequiel para que se den cuenta. Vi unos huesos y el Señor me mandó que soplara. Es toda una cosa hermosa donde se presenta de alguna manera la restauración del pueblo de Israel, de una manera apocalíptica, o sea, una escatología de futuro. También hay textos proféticos que nos indican no restauración, sino restauración de Israel. Entonces, la restauración la quiere presentar en estos libros proféticos ya no individual, sino del pueblo de Israel. Entonces, ahí va el avance de cómo ha ido desarrollándose el concepto escatológico del ser humano. Entonces, primero era un concepto individualista, la escatología individual, y después un poquito el avance, como les digo, eran ciertos destellos de luz, como dice el Concilio Vaticano II, destellos de verdad, que se empiezan a revelar poco a poco en el Antiguo Testamento sobre la escatología universal, ¿verdad? Entonces, ellos hablan de no una restauración individual, sino la restauración del pueblo de Israel. Ahí te lo refiere, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 24, que es un texto controvertido, porque algunos dicen que se trata de la línea de la restauración y otros hablan que es de la línea de la resurrección. Por ejemplo, esos capítulos del profeta Isaías del 24 al 27. Acuérdense que nosotros estamos hablando también de la interpretación que hacen los exégetas. Los exégetas son los estudiosos bíblicos que hacen su análisis exegético y nos explican. Entonces, entre ellos tienen una controversia, dice este texto, en el sentido de que unos piensan que es restauración, otros piensan que es resurrección. Acuérdense del texto de los huesos secos de Ezequiel, ¿verdad? Que ahí te habla prácticamente como de una resurrección, no tanto una restauración del pueblo de Israel. Otro ejemplo es el profeta Isaías, también del capítulo 25, versículo 4, y el capítulo 26, el versículo 29, que se refieren que es probable que se hable en estos textos de la resurrección. Y el Salmo 17, versículo 15, hace también una referencia que parece que no es resurreccionista, pues Salmo 17, 15, ¿verdad? Que no es resurreccionista, sino que es restauración. El Salmo 16, por el otro lado, el verso 8 al 11, hace referencia a la Comisión Bíblica. Recuerden que la Comisión Bíblica es un organismo del Vaticano que rige a los exégetas y a los estudiosos bíblicos. Entonces dice la Comisión Bíblica a todos los estudiosos de la Biblia, dice en sentido típico que se encuentra afirmada la resurrección de Cristo en este Salmo 16, pero dan libertad un poco a la interpretación literal del texto. Valdría la pena tomar el Salmo 16, los versos del 18 al 11, leerlo y ver qué dice. Y a ver si tiene lógica lo que dice la Comisión Bíblica, en el sentido de que se encuentra, dice la Comisión Bíblica en el Salmo 16, se encuentra afirmada la resurrección de Jesucristo, de alguna manera profetizada. Pues estamos claros porque el Salmo es mucho anterior a 800 años antes de Jesucristo.
Pero también dice la Comisión Bíblica, hay libertad que sigan la interpretación, el estudio literal de ese Salmo 16. Por otro lado, hay referencia también de que si es resurreccionista o si es, la otra palabra de resurrección es restauración. El Salmo 49 nos habla de la interpretación literal, que es en la misma interpretación del Salmo 116. Salmo 49 y Salmo 116. Entonces, este salmo está hablando de la liberación del Sheol, que no es resurreccionista. La palabra Sheol para el Salmo 116 y el Salmo 49 entonces significa la tumba, la fosa común, el estar debajo de la tierra, el lugar de los muertos, ¿verdad? El lugar de los muertos. Eh, eh, Ellos dicen que no es resurreccionista este texto. También hay referencia al Salmo 73, los versos 23 al 26. Hay unas afirmaciones místicas más allá, eh, y que trascienden porque son más altas del Antiguo Testamento. Es del género sapiencial, de los libros de la sabiduría, ¿verdad? Y ahí se plantea el problema de la retribución. Este texto sapiencial revela una profunda crisis del salmista, porque no hay unidad exegética para reafirmar la resurrección o la retribución. Entonces el Salmo 73 también crea nuevamente algunos criterios de duda y de redefinición de qué significan esos textos, ¿verdad? Porque ahí mismo en esos textos del Salmo 73 y de los libros, algunos libros sapienciales, que hacen referencia pues a la retribución. Esto quiere decir que no es tan claro que si es retribución o si es resurrección. ¿Por qué estamos haciendo todo esto, queridos muchachos? Lo estamos haciendo estudiando a profundidad para que al final nosotros comprendamos la revelación cristiana del Nuevo Testamento, es decir, cómo se reafirman algunas cosas del Antiguo Testamento, otras se reacomodan. Por ejemplo, la ley del talión. Se dijo, dice Jesucristo, ojo por ojo, diente por diente. Dice Jesús, no, eso no es así. Si al que te quita la capa, dale la túnica, al que te golpea una mejilla, ponele la otra. No es una cuestión de la ley antigua. Jesucristo vino a moderar, a darle el verdadero sentimiento, porque dice también, se dijo desde antiguo, dice que el hombre repudiará a su mujer. Y les dice Jesucristo, no, dice, al comienzo no fue así. Dios lo creó hombre y mujer, porque lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Y eso se puso en la antigüedad, dice, porque le reclama, pero Moisés puso esa ley, dice. Dice Jesucristo, Moisés la puso por la dureza del corazón de ustedes, pero al comienzo no fue así. La ley es a través de la verdadera y definitiva interpretación que hace Jesucristo de todo el Antiguo Testamento, de la ley y de los profetas. Entonces hay una impaciencia también en el Antiguo Testamento por el tiempo de la intervención divina, porque recuerden que a partir de los años 300, 400 antes de Jesucristo, no volvieron a haber profetas en el pueblo de Israel. Solo hubieron invasiones y destrucciones del pueblo de Israel, pero no hubieron más profetas. Entonces se crea una impaciencia por el tiempo de la intervención divina, el día de Yahvé. Recuerdan la venida del Mesías, la promesa del Mesías,
la promesa del castigo a los malos, la retribución a los buenos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, entonces, el Salmo 74, el salmista cuestiona por la misma impaciencia del pueblo de Israel. El salmista cuestiona el por qué, el no te olvides, el acuérdate. Si ustedes leen el Salmo 74, hace esa referencia. ¿Por qué no vienes ya? Es el clamor del salmista desesperado, el que está sufriendo y que no encuentra solución a su problema. Entonces reclama, ¿por qué? Porque me has olvidado, acuérdate de mí, ¿por qué no vienes ya? ¿Verdad? Pero a partir de los salmos para acá y hacia la conexión con el Nuevo Testamento, hay nuevos rumbos en el pensamiento, con mucha influencia de los griegos, por supuesto, eh, en este sentido de la resurrección también. Hablemos de la resurrección. El tema de la resurrección aparece en ese ámbito judío, por supuesto que estamos hablando, ¿no? Del pueblo de Israel. Porque el concepto judío de la antropología afirmaba la nefesh, a la cual se le insufla el ruah o el ruah. Y esto es unitario, porque es toda la persona la que resucitará. Como les digo, entonces hay una influencia griega por eso mismo, ¿verdad? Porque si nefesh viene del hebreo que significa alma, la ruá o la rúa, como ustedes quieran, que significa soplo o espíritu, viene del griego, de una palabra griega que significa ruá. Entonces, nefesh con rúa hace referencia a esta palabra hebraica para dar a entender el espíritu. También se utiliza con el lenguaje hebreo la palabra neuma, que significa también aliento o espíritu, ¿verdad? El hebreo neuma es el equivalente a la rúa o a la ruá del griego. Entonces, esos son unos primeros esbozos de unos nuevos rumbos para la comprensión de la resurrección de los muertos. Por ejemplo, el profeta Daniel, en el primer capítulo de Daniel, se afirma claramente la resurrección. Para que se diera esta respuesta del primer libro, no primer libro, primer capítulo del libro de Daniel, se necesitó ese hecho histórico de los mártires macabeos. Acuérdense ustedes, en el primer capítulo de Daniel aparece, ¿no? En la persecución de Antíoco. Si morir, dice la interpretación, la exégesis del primer capítulo de Daniel, si morir por fidelidad no es recompensado por Dios, el Señor sería injusto. Entonces, en esta interpretación al texto de Daniel se le plantea el problema de la universalidad de esta resurrección. A primera vista, una primera exégesis dice que solo se refiere a los especialmente buenos y malos, ¿verdad? Una retribución o un castigo, porque la retribución es, te pago con bien en la salvación o te pago con mal con la condenación. Entonces, una primera interpretación es que se refiere especialmente a los buenos y a los malos. Pero otros exégetas también interpretan que solo se refiere al pueblo judío. Acuérdense que el pueblo de Israel, incluso hoy por hoy, ellos creen que ellos son dueños del Dios que se les reveló. Sin embargo, Jesucristo vino a decir que el Dios que se le reveló al pueblo de Israel es un Dios que ama a todos los seres humanos, sean israelitas, sean del pueblo de Israel o seamos todos nosotros que no somos del pueblo de Israel, ¿verdad?
del mundo pagano, digamos, lo que nosotros venimos del mundo pagano, pero que tuvimos la conversión por el anuncio del Evangelio. Dice el capítulo 12 de Daniel, hablando de este texto de Daniel y de la interpretación que se hace del problema de la resurrección, que si es solamente del pueblo de Israel o si la resurrección es universal, dice el capítulo 12 del libro de Daniel. En el primer versículo dice, los que ganarán la vida, los que perderán la vida. Y en el segundo versículo de ese capítulo 12 de Daniel habla los que resucitarán y los que no resucitarán. Recuerden que la resurrección nosotros tenemos que verla desde el criterio cristiano, ¿verdad? La resurrección del alma, o sea, la resurrección del cuerpo con el alma es la unión. Y los que no resucitarán, no es que no van a resucitar sus cuerpos, sino que sus cuerpos de los malos van a resucitar, pero para continuar su eterna condenación, no solamente con su alma, pero también junto con su cuerpo en el momento que resuciten pues a la vida, el día del juicio final. Muy bien. No se afirma la resurrección universal en el Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento, en un momento dado, por ejemplo en el libro de los Macabeos, el libro de Daniel, es la primera vez que se habla de la vida eterna. Pero también hay un concepto eterno que se refiere a que se queda esta eternidad en una dimensión terrena. Recuerden que nosotros, la promesa de Jesucristo es que Él nos está preparando una morada en el cielo para que vivamos con Él. Esa es la revelación de Jesucristo. Sin embargo, pues el libro de los Macabeos se refiere a lo siguiente, ¿verdad? No todos los agiógrafos aceptan la tesis de Daniel. ¿Quiénes son los agiógrafos? Los agiógrafos son los escritores de la Sagrada Escritura, los escribanos, a los que le dictaban los profetas, esos son los agiógrafos, los que escribían. Entonces dice esta reflexión del Antiguo Testamento que no todos los agiógrafos aceptaban la tesis de Daniel. El segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, el capítulo 12, versículo 38-46, el primero que se trae para afirmar la doctrina del purgatorio, también es otro tema que refiere el segundo libro de los Macabeos. Si ustedes revisan el segundo libro de los Macabeos, entonces capítulo 7, capítulo 12, los versos 38-46, hay una cierta referencia, o no cierta referencia, unas primeras referencias para hablar sobre el purgatorio, porque recuerden ustedes que es el sitio de la purificación antes de la glorificación. Entonces eso es parte de la retribución. Tú te mueres sin pecado mortal, pero llevas pecados veniales. Primero se te va a retribuir el mal que no terminaste de pagar en esta vida. Entonces en el purgatorio vas a terminar de pagar lo que quedaste debiendo como retribución por el mal hecho a la criatura. Recuerden que el pecado venial es un mal que se le hace a la criatura. El pecado mortal es una ofensa que se hace al Creador, a Dios. Y por eso es venial, porque se hace la ofensa a la criatura. Para que no perdamos ese criterio también, por qué van al purgatorio, quiénes van al purgatorio, porque todavía deben una pena por el daño hecho a los hermanos, aquí a la criatura. El pecado mortal es un daño, es una ofensa a Dios, que es infinitamente bueno. Entonces, el segundo libro de Macabeo ya te empieza a dar algunos esbozos, las primeras afirmaciones sobre una retribución temporal para después una retribución gloriosa, gozosa, ¿verdad?
En el libro de la sabiduría, la resurrección universal es una revelación cristiana porque es una explicación de San Pablo empezando con él. Entonces, vayámonos, yo creo que aquí tenemos que irnos ya de una vez al Nuevo Testamento. La resurrección universal es revelación cristiana. Y esta es la explicación de San Pablo. Por ejemplo, la inmortalidad. El libro de la sabiduría, viene San Pablo, está tomando todo lo antiguo. En el libro de la sabiduría, esta sabiduría tiene rasgos que le dan un aspecto griego, porque en la antropología de este libro de la sabiduría aparece claramente la división alma-cuerpo, que son los dos componentes que forman al hombre, al ser humano, al hombre y la mujer, pues. El alma se designa como la psique, con la palabra griega psique, y el pseudo Salomón es el escritor del libro. El segundo capítulo de este mismo libro de la sabiduría habla del hombre completo. Por ello no podemos decir que es taxativamente griego. Esto es todo un enredo, muchachos, pero miren bien lo que quiere decir San Pablo. En el libro de sabiduría se define los componentes ontológicos del ser humano, cuerpo y alma, que es utilizado en ese libro con la palabra psique, de psicología, que es una palabra griega, ¿verdad? Pero por otro lado el Salmo, los salmos, recuerden que el libro, no, perdón, más bien el libro de la sabiduría también de Salomón, porque te habla del pseudo Salomón. ¿Qué quiere decir el pseudo Salomón? Quiere decir que el libro de la sabiduría no fue todo escrito por Salomón, sino que sus escribanos, sus secretarios, sus seguidores completaban todos los textos que hacían falta para presentarnos a nosotros hasta aquí el libro completo de la sabiduría. Entonces se habla de un pseudo Salomón, que es una parte del libro de la sabiduría agregada no por Salomón, sino por algún escritor bíblico. Eh, él se refiere en el segundo capítulo que se habla también del hombre completo, no solamente aparecer una división clara del ser humano en sus dos componentes, cuerpo y alma. Entonces, en este pseudo Salomón claramente tiene rasgos, estos escritos de la sabiduría, rasgos de literatura apocalíptica judía. La afirmación central está en la inmortalidad como una recompensa de los justos. Esta es una interpretación de San Pablo, ¿oyeron? Vamos a tratar de averiguar en qué texto de San Pablo aparece, porque San Pablo está hablando de la inmortalidad del alma. Más adelante vamos a ver, porque San Pablo habla del juicio, de la resurrección, de la muerte, de todo lo que él nos dejó escrito, pues de su inteligencia, del don de su Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo que Dios le dio a San Pablo. ¿Verdad? San Pablo está hablando del libro de la sabiduría que tiene esos dos componentes. Primero el componente cuerpo y alma, después el hombre completo y después que tiene un sentido apocalíptico de estilo judío, porque reafirma al final la inmortalidad del alma, pero como recompensa de los justos. Sin embargo, la fe cristiana dice que el alma es inmortal, vaya al cielo o vaya al infierno. El alma es creada inmortal. Por eso la retribución a los malos
es la condenación eterna, ¿verdad? Muy bien. San Pablo sigue, yo no sé por qué dice esto que es una interpretación paulina, porque está hablando solamente del libro de la sabiduría. Sin embargo, pues al final veremos que si San Pablo ha a todas estas verdades reveladas en el libro de la sabiduría. De todas maneras, sabemos que San Pablo habló mucho de doctrina, mucho de cristología, mucho de teología y también mucho de escatología o mucha referencia apocalíptica. Porque, por ejemplo, el tema del juicio. En el tema del juicio, dice que el libro de la sabiduría, capítulo 4 y el capítulo 5 hacen referencia a una descripción del juicio. Y aquí se ve que el fin es dar seguridad al justo. Estamos claros, es cierto, porque Dios es justo. Afirma que el premio para los buenos será la felicidad, pues, y el castigo para los malos será la condenación. Ese es el juicio según el libro de la sabiduría e interpretación de San Pablo. Ciertamente San Pablo ha hablado de eso. En el tema de la resurrección, en la resurrección los autores y los escritores bíblicos, los exégetas, no están de acuerdo. Algunos dicen que lo pasa en silencio porque era algo obvio en el ambiente, o sea, no hace referencia porque todo el mundo lo sabía. Pero otros exégetas dicen que era táctico, era una táctica porque puesto que está escrito en el ambiente alejandrino, y también otros afirman que la resurrección ya está afirmada también en el mismo libro de la sabiduría, capítulo 3, capítulo 4, más los otros capítulos que hemos hecho referencia en el estudio paulino, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a la resurrección. En la resurrección dice que San Pablo dice que no tienen problema, pero sin embargo los escritores no están de acuerdo. Unos dicen que sí, otros dicen que cayó porque ya era obvio en el ambiente, otros afirman que ya era una afirmación segura desde el libro de la sabiduría. La recompensa de los justos es otro tema también después del juicio y después de la resurrección. Está hablando también de la sabiduría, capítulo 3 nuevamente vuelve a hacer referencia, del verso 4 en adelante. Dice este texto que la esperanza de los justos es la inmortalidad. Esto significa que nuestra fe cristiana, les repaso, que la inmortalidad no es solamente para los justos, también es para los malos. Los malos también tienen alma inmortal con la cual sufrirán la condenación. En el libro de la sabiduría, capítulo 5, del verso 15 en adelante, en el Señor reciben personalmente la recompensa de Dios, que es pasar a ser una unidad con Él, que te hace referencia a Sabiduría 1 y el capítulo 16 también de la sabiduría, ¿verdad? Que la recompensa de los buenos, hablemos de los justos, es una recompensa que da Dios en su Hijo Jesucristo, en el Señor, que es una cosa bonita, pues que se le agrega ya a esta recompensa que hemos venido hablando, a esta resurrección, a esta restauración, ¿verdad? Esta inmortalidad se refiere solo al alma. Pero también nos podemos preguntar, ¿esta inmortalidad se refiere solo al alma y a todo el cuerpo? Hay claros indicios en el estudio bíblico que se habla de la inmortalidad del alma, solamente del alma. El autor no nos habla de la inmortalidad física y verdaderamente el cuerpo nuestro no es inmortal, nuestro cuerpo físico muere. Definitivamente que ahí no tenemos problema con la interpretación de los autores bíblicos, ¿verdad? Porque unos dicen que solo es el alma.
porque dice que el autor no nos habla de la inmortalidad física. A ver, no tiene por qué hablarla, porque la experiencia de todo el pueblo de Israel y desde el primer hombre que existe, se sabe que el hombre nace, crece, se reproduce y muere como los otros seres vivos. Entonces la muerte física no hay problema de aceptarla o negarla, es una realidad que tenemos, ¿verdad? Porque la muerte física, también tenemos que tener claro que solo es una etapa de su ser, que para el justo es una prenda de Dios. Entonces, es ciertamente, pues, porque fíjense ustedes que para el justo, el día del juicio final, recuperar su cuerpo, su parte física, es una prenda de Dios, un regalo que te tiene guardado Dios. Y saben dónde nosotros alimentamos y fortalecemos esa prenda de resurrección de nuestros cuerpos, con la Eucaristía. Porque la Eucaristía es prenda de resurrección, para el cuerpo y alimento para el alma. ¿Por qué? Porque con el cuerpo vamos a resucitar. El cuerpo resucitará, se unirá nuevamente a nuestra alma y pasará a la felicidad más eterna y más plena, con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Porque yo pienso que no sea plena la felicidad de los santos que están en el cielo hoy, pero creo que la felicidad de la Santísima Virgen María, por ejemplo, que está con su cuerpo y con su alma en el cielo, su felicidad es más plena. Definitivamente que sí, que eso no lo podemos dudar. Entonces es un tesoro que Dios nos tiene preparado, que ni el ojo vio ni el oído escuchó, todo lo que Dios nos tiene preparado para el día que nosotros vayamos a vivir con Él. Conocerlo tal cual es, verlo tal cual es, y en la plenitud de nuestro ser, nuestro cuerpo y nuestra alma ya unidos nuevamente, recuperar esa parte de la felicidad que los justos del cielo en este momento tienen pendiente, porque la promesa es para el juicio final recuperar su cuerpo. Muy bien, el libro de la sabiduría, capítulo 3, versos 7 al 9, también se está refiriendo al pasado y luego pasa a referirse al futuro en el versículo 6 y el versículo 7. Entonces, fíjense qué interesante pues este análisis que se hace del libro de la sabiduría para este estudio escatológico, en estos libros apocalípticos del Antiguo Testamento, interpretados por San Pablo, según el estudio de los biblistas, pues. ¿Verdad? Que el libro de Sabiduría, capítulo 3, se refiere un poco al pasado, pero también se refiere al futuro. En el capítulo 4 describe el castigo de los malvados, de los impíos. En el capítulo 5, los versos 17 al 23, te habla de que toda la creación es y será instrumento de la justicia de Dios y será instrumento del castigo divino. Toda la creación, dice el libro de la sabiduría, capítulo 5. Este libro de la sabiduría ciertamente es original. Toma la fisionomía griega y la adapta a la problemática de los judíos. Acuérdense que los judíos, toda la problemática que tenían, ¿no? Primero creían una cosa, después iba desarrollándose su creencia, hasta que nosotros, pues, en el tiempo de la plena revelación de Jesucristo, Verbo de Dios, nosotros ya llegamos a una comprensión más clara, pues, de esta verdad revelada sobre nuestro futuro, ¿verdad? Sobre nuestra felicidad, sobre nuestro gozo. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar. Pidámosle a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos dé la gracia de comprender y también que nos dé la gracia de perseverar, porque he notado que son unos 2 o 3 los que comentan estos textos, de escatología, y yo creo que todos deberíamos de escucharlo porque así uno va aprendiendo. Fíjense que el relato de esta clase quiere llevarlo a una comprensión plena, porque cada palabra difícil,
cada expresión difícil yo trato de explicarla para que entendamos todos el concepto, entendamos todo el criterio que da la revelación, el criterio que da el texto de los escritos. Y yo creo que no veo ninguna dificultad para que todos comprendan, incluso aunque no sean letrados, porque los letrados que estamos aquí somos unos cuantos. El resto, pues somos personas allegados a la iglesia, amantes del Señor. Muchas cosas no las entendemos, pero yo he tratado de que la comprendamos para que no le rehuyan. Sean perseverantes, sean perseverantes y recuerden que este viernes 21 vamos a tener este diálogo entre todos. Incluyamos el tema de la escatología con sus preguntas, con sus inquietudes. Y también vamos a hablar del tema del libro del Papa Francisco. Se los quiero ir anunciando para que no se les olvide, ¿verdad? Y pongámonos entonces todos en manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.